Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro capítulo de El Ginebrino. Y continuando con nuestra serie sobre capítulos del COVID-19, quisimos aprovechar nuestra presencia acá en Ginebra para conocer de primera mano, por parte de un diplomático que representa a su país ante la OMS, cuál es la opinión sobre toda esta problemática que engloba la pandemia del COVID-19. Y en esta oportunidad tuvimos el placer de charlar con Igor Barbosa. Igor es primer secretario de la Misión Permanente de Brasil acá en Ginebra y nos va a estar contando cómo percibe la situación en la región, cómo percibe la gobernanza para coordinar el acceso a tratamientos y vacunas, de qué manera analiza la disputa entre Estados Unidos y China en este contexto y otros asuntos. Pero bueno, antes de empezar con la entrevista, me gustaría introducirlos a Igor. Igor es un diplomático graduado en el año 2010 del Instituto Río Branco de la Cancillería brasilera, con experiencia en Haití durante las operaciones de MINUSTA. Actualmente Igor se desempeña en el equipo de la misión de Brasil en los temas de salud y la OMS. Particularmente elegimos a Brasil porque consideramos este país como un estado con gran liderazgo en las discusiones en el marco de la OMS. Y la verdad que es algo que me toca presenciar y admirar cada vez que tenemos una reunión informal o cualquier tipo de evento. Brasil tiene una agenda clara de salud global más allá del COVID-19 que incluye el acceso a medicamentos, la priorización de enfermedades endémicas de la región y además la exigencia, la transparencia y el correcto funcionamiento de la OMS como organización. Brasil es un país grande de la región, ya lo sabemos, es un gran productor de vacunas y además busca tener un papel preponderante en la salud global. Y cuando un país cuenta con una política exterior definida, se nota claramente cómo se defiende en escenarios como este. Así que bueno, con esta pequeña introducción arrancamos con el segundo episodio de El Ginebrino. Bueno, Igor, buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. Te quiero agradecer sinceramente, sos el primer entrevistado del Ginebrino, así que depende de vos el éxito del programa. Es un chiste. Pero bueno, gracias por estar acá con nosotros, por tomarte este tiempo para la entrevista. Bueno, Bruno, para mí es un gran placer hablar contigo en primer lugar y también tener la oportunidad actual, de verdad de ser el primero a hablar en este nuevo proyecto suyo. Un gran honor y eso enseña que por lo menos estamos intentando hacer un buen trabajo. Y claro que todas las fallas y errores son de mi lado. Ya te pido un poco de disculpa por mi portuñol también. No, es perfecto. Vamos, pero pienso que nos comprenderemos. No, es perfecto, Igor. Y quería comenzar preguntándote por la pandemia del COVID-19 y el mundo multilateral. ¿Vos pensás que de alguna manera el COVID puso en jaque o puso de manifiesto algunas falencias o errores de coordinación dentro de las organizaciones multilaterales? Bueno, las falencias o los errores o las incertidumbres pienso que ocurren en todos lados, ¿no? Uh-huh. Que claro que el sistema ONU no es perfecto, pero de verdad es lo que ahora tenemos disponible para utilizar como una herramienta de coordinación entre los países en algo que es simplemente, esencialmente global. Uh-huh. No hay otro medio de combatir la pandemia sino una unión y solidaridad entre los países. Es decir, que los problemas globales que hoy estamos viendo en el mundo, cambio climático, un suceso como el de la pandemia del COVID-19, requieren respuestas colectivas a nivel mundial. Sin duda. Siempre buscando una especie de solidaridad entre los estados, ¿no? No hay manera de que los países no busquen coordinarse. Okay. Entonces, así que no es posible, por ejemplo, pensar en una solución global que no incluya a los países en sus diferentes visiones sobre un problema, porque a los fines de las cuentas no lograremos implementarlas. Y de alguna manera
estas rispideces que estamos viendo entre las dos potencias más importantes del mundo, entre Estados Unidos y China, de alguna manera dificultan o entorpecen esta acción colectiva contra la pandemia, o es algo mismo, es algo intrínseco de la naturaleza de cooperación-conflicto en el sistema internacional? Yo pienso que es algo muy natural. Yo creo que sería muy ingenuidad, muy naive. Exacto. De la parte de muchas personas acreditar en que todos iban a olvidar de sus problemas en una situación como la cual nos encontramos. Los desafíos geopolíticos y económicos entre las potencias es una cosa tan vieja cuanto el human being, el ser humano. Entonces, conflictos y tensiones entre los países hegemónicos es algo natural. Natural del sistema internacional. Natural de la anarquía esta que promovía o que por lo menos sostenía Waltz en su libro Teoría de la Política Internacional. Claro. No debemos pensar en eso como una cosa mala. Es natural que haya competición. ¿Qué genera la competición? Claro, puede ser que genere problemas, pero también genera avances tecnológicos fantásticos, genera conocimiento, genera el avance del mundo. Bueno, ahora virando un poco hacia la región, ¿cómo ves la situación del COVID en Latinoamérica, puntualmente en nuestra región del Cono Sur? Bueno, yo pienso que contra hechos no hay argumentos, ¿no? Los números que salen ahora de las Américas son números que están muy preocupantes. ¿Y por qué pensás que nos golpea tanto? ¿Por una capacidad de infraestructura hospitalaria? ¿Por bajos niveles de inversión en salud a lo largo de los años? Hay muchos factores que contribuyen para eso. En general, estamos estructurados en Latinoamérica en sociedades que están muy concentradas en algunas ciudades. Entonces nosotros tenemos ese fenómeno de grandes centros urbanos con bolsones de pobreza, donde no hay posibilidad, por ejemplo, de distanciamiento, donde no hay una infraestructura médica o sistema de salud que sea adecuado, condiciones de higiene muy precarias por veces. Entonces creo que sí, que hay un problema que va mucho más allá de la pandemia, pero es un problema de la salud pública en general en países pobres o en países en desarrollo que son los países que forman nuestra región. Entonces, así que pienso que es un problema mucho más estructural que específico ahora de Latinoamérica. Ajá. Y en esta lucha continua y en esta búsqueda se puso de manifiesto en el tablero, como bien decíamos, esta dualidad, esta lucha entre economía o sanidad, entre la salud o mantener la economía en ritmo, funcionando. ¿Pensás que es una cuestión de elegir uno u otro, o es más que nada como un fino balance que a los países lógicamente les cuesta encontrar? ¿Cómo lo ves ese dilema de economía y salud? Es muy difícil para alguien que tiene que trabajar para sostenerse, saber que el sitio donde trabaja no va a estar abierto, mismo que sea en una zona donde no haya mucha ocurrencia. Eso hemos visto aquí en Suiza. Esta semana salió una decisión del gobierno federal diciendo que, diferentemente de otros países europeos, la Suiza, aunque tenga cerrado muchos sitios públicos, recomendó que algunas industrias siguieran trabajando con medidas excepcionales. Entonces se ha logrado en muchos sitios llegar a un balance entre la necesidad de seguir trabajando, principalmente en los servicios esenciales, pero con la preservación de la vida de las personas, principalmente a aquellos grupos que están más susceptibles a tener la enfermedad en su modalidad más grave. Hay diferentes teorías. Si tú miras, por ejemplo, la situación también de Suecia, que se ha recusado a hacer un lockdown completo, ha salido muy peor que sus pares en la región en términos de número de muertos y todo eso. Lo que no puedes seguir, pienso yo, es esa necesidad absoluta de cerrar todo, no sea considerada a la luz de un análisis de riesgo, un análisis de posibilidad de mantener
el funcionamiento donde no haya mucho riesgo. Eso pienso que los científicos han hablado muy claramente, mismo la OMS. La OMS ha dicho, mira, hay países que no necesitan el lockdown. Hay países donde si lava las manos, si tiene una precaución, higiene y todo, el virus no va a lograr. Sí, y tiene que ver un poco con lo que mencionabas antes, ¿no? Digo, la característica propia, muchas veces demográfica o estructural en cuanto a lo social y lo económico de los países. Digo, en Latinoamérica lo vemos y es algo tristemente compartido en varias regiones, los bolsones de pobreza que mencionabas, ¿no? Las favelas en Brasil, las villas de emergencia en Argentina, lugares de hacinamiento donde en pocos metros cuadrados vive una familia, viven 5 o 6 personas, donde no hay acceso al agua, no hay... y mucho menos la posibilidad de tener alcohol en gel o una mascarilla, un tapabocas. Ni la posibilidad de limpiar las manos, lo más sencillo. Y eso dijo ayer el director general de la OMS. Él dijo, mira, antes de preocuparnos con vacunas o medicamentos, tenemos que preocuparnos con el más básico, que es mantener medidas sencillas, como limpiar las manos, tener más higiene, evitar mucha aglomeración de personas. Esas medidas en su propio mérito ya funcionan para reducir de manera muy significativa la propagación del virus. Yo pienso que la propia característica cultural también de Latinoamérica ha contribuido para eso. Es una cultura que es muy buena, que es la sociabilidad, la necesidad de estar con gente, de estar bien, de salir, que es una cosa que por ejemplo no vemos en Suiza. Los suizos están muy contentos de tener que estar en sus casas. He visto un meme de ese que es muy divertido, que ahora que dice así, ahora se acabó el distanciamiento de 2 metros, ahora podemos volver a los 5 metros de distanciamiento aquí en Suiza. Entonces creo que características también culturales. Y en lo que son las perspectivas a futuro en cuanto al desarrollo de las vacunas, ¿sería naif pensar en alguna vacuna en los próximos meses? ¿Cuál es tu balance al respecto? Bueno, yo pienso que vamos a tener la vacuna temprano, porque hay mucha plata, mucho dinero que está inversionado en eso. Hay un episodio de South Park, no sé si llegó a verlo, que es sobre la SIDA, sobre Magic Johnson, que entonces en los 90 se declaró como positivo con la SIDA, que era solo positivo. El episodio de South Park, que es un dibujo genial, que toca temas importantísimos de manera cómica, descubrió por qué Magic Johnson no había morido de SIDA, que era porque tenía una maquinita en su cama que como trituraba dólares. Entonces que eso le daba nuevo sangre para hacer como una referencia a la necesidad de inversión, para que se buscara la cura para la SIDA. Y eso es verdad, que cuando empezó a haber mucho más inversión en eso, se encontraron herramientas mucho más eficaces de las que había entonces. Pienso que sí, que la cantidad de dinero que están inversionando en eso es central, y que vamos a tener luego una vacuna. No sé si la vacuna ideal, no sé si una vacuna definitiva, pero algo que va a garantizar que las personas estén por lo menos con generación de anticuerpos en sus sangres. ¿Cómo vamos a hacer acceso a eso? Eso es un otro capítulo que pienso que vamos a ver de manera muy, muy, muy típica, cómo es la verdadera política mundial, si vivimos en un mundo idealista o si vivimos en un mundo realista. Sí. Ahí decís que se va a evidenciar esta verdadera batalla de poder entre estados, y el tironeo, el tire y afloje entre la distribución. Yo pienso que vamos a ver una mezcla. Una mezcla. Porque mismo hay que salvar face, ¿cómo se dice? Face save. Que mantener la imagen. La imagen, exacto. De que vamos a promover acceso a todos, pero de verdad van a accesar los medicamentos primero los que tienen plata. No solamente los países que tienen plata, pero también los individuos
que tienen plata. Si un tipo que vive en un país pobre tiene millones de dólares, cuando salga su vacuna, va a su clínica personal aquí en los Alpes suizos y va a tener ahí su medicamento. Pero pienso que vamos a tener una cosa mezclada también, que tendremos mecanismos más equitativos, sí, que van a garantizar de cierta manera productos, vacunas o medicamentos, porque los medicamentos también son muy importantes, porque hay que hay que prevenir, que se previene con la vacuna, pero habrá casos donde las personas van a seguir enfermándose y que necesitarán de medicamentos que sean más eficaces. Entonces, para los dos casos, pienso que tendremos una solución parcial que va a ser un poco universalista y equitativa, pero no tengo duda que los que tienen más poder o dinero van a seguir teniendo sus privilegios. ¿Y ves de alguna manera la necesidad de generar alguna especie de bloques regionales, o por lo menos como para generar más peso a la hora de obtener una vacuna, o va a quedar más librado al azar y a la buena voluntad y a la capacidad de cada país individual? No, pienso que todos los mecanismos regionales o subregionales son muy importantes también para eso, porque ya contamos con cosas que están parecidas. Por ejemplo, en la Organización Panamericana de Salud tenemos fondos que sirven para comprar vacunas para las regiones. Sí, la propia OMS, cuando hizo una presentación, dijo, mira, podemos hacer eso de varias maneras. Podemos hacer eso de manera nacional, entonces tú mismo, tú sigues tu propio camino. Hay riesgos, los riesgos son muy altos, porque puede hacer, por ejemplo, un acuerdo con una compañía que después no tenga la vacuna, o que tenga una versión menos efectiva de la vacuna. Entonces va a quedarte con todos tus huevos en la misma canasta, en el mismo paquete, ¿no? Tenemos también las opciones regionales, que ahí sí, si estamos más países, más volumen, más plata, podemos hacer acuerdos con más compañías. Y tenemos la tercera vía, que es una vía que nos parece más lógica, que es una cosa para todo el mundo. ¿Por qué? Porque para todo el mundo tenemos toda la plata del mundo. Idealmente no tendremos competición entre los países. Lo que vamos a hacer es que vamos a garantizar acceso a todas las potenciales vacunas. Entonces, más o menos, vos tendrás acceso a las vacunas más eficientes, que no necesariamente van a ser las mismas para diferentes países con diferentes perfiles demográficos, por ejemplo. Exactamente. Entonces puede ser que la vacuna que sea buena para Brasil no sea buena para la Indonesia. Okay. Por medio de ese mecanismo podríamos hacer una alocación mucho más optimizada de las vacunas disponibles a precio más atractivo para todos. Pero ahí entonces preguntamos, sí, todo bien, pero ¿quién va a organizar eso? Yo pienso que en diferentes niveles va a tener diferentes actores que estén coordinando esos mecanismos. Lo que dijo la OMS esa semana ha sido, en nuestra evaluación, la mejor opción que sale para nosotros es de ese mecanismo global, porque por las razones que dijo antes, más países, más plata, menos riesgo, más posibilidad de accesar vacunas distintas para tus distintas necesidades. ¿Cómo vamos a entonces hacer la gobernanza? How are we going to manage? Eso nadie sabe, porque lógicamente algunos países quieren tener más peso para poder beneficiarse de las decisiones. La gobernanza, ¿sí? La gobernanza en época del COVID-19, sí. Y de qué manera los estados juegan sus cartas trabajando en conjunto y mismo unilateralmente para resolver este problema, que me parece que es acuciante. Y hay que tomar en cuenta también, Bruno, que muchas veces los tomadores de decisión, los políticos en los países en general, ellos están, sí, muy preocupados con la solución ideal, pero muchas veces la solución ideal que ellos mismos perciben no es la solución ideal para las personas. Porque la preocupación de los políticos también es la preocupación de
garantizar sus votos. Y en eso estamos hoy, ¿no? Viendo de qué manera los líderes tratan de salvar vidas, manteniendo la economía lo más activa posible, pero al mismo tiempo, bueno, tratando de que su capital político no expire, no se agote. Sí, claro. Y las razones por las cuales hacen eso no es mala. Es que para los políticos, ellos creen que sus proyectos son los proyectos correctos. Uh-huh. Y en general, si vives en una democracia, son los proyectos que han sido apoyados por la mayoría de la población. Entonces, esa preocupación no es de todo modo descabida o equivocada. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta, sí, que razones políticas son, a los fines de las cuentas, están involucradas en todo. Bueno, definitivamente la pandemia marcó y va a marcar el 2020, va a ser 2020 el año del COVID-19, el COVID-19. Bueno, Igor, repasamos un montón de temas, hablamos del dilema entre economía y salud, hablamos de la situación en América Latina, hablamos del multilateralismo y la pandemia, de qué manera afecta el cambio de poder. Y de nuevo tenía ganas de agradecerte por tu gentileza, por esta buena predisposición, por la buena onda que emanás y también por el conocimiento, porque además de la gentileza has dado unas respuestas que me parece que son súper interesantes para escuchar y que creo que nuestros oyentes van a estar más que agradecidos. La última pregunta, que es algo que vamos a empezar a implementar ahora, es a nuestros invitados consultarles sobre recomendaciones de un libro que están leyendo, o el último libro que has leído, o un libro que recomendás para leer, tanto de política internacional, literatura, lo que se te ocurra. Bueno, para mí ahora es fácil porque estoy un poco enamorado de un libro. Que estoy de broma con mi novia porque ella me dije que aún no lo terminé, que es un libro muy interesante que se llama Un señor en Moscovo, A Gentleman in Moscow, de un autor que se llama Amor Towles, Amortowles, que es un libro muy interesante sobre un gran noble ruso que se queda encarcelado después de la Revolución Rusa, pero se queda encarcelado en un hotel de 5 estrellas en el centro de Moscú. Piensa hacer reflexiones muy interesantes sobre la vida, sobre el valor de las cosas, sobre cómo todas las cosas que tenía antes ahora le parecen tan banales porque está encarcelado en un mundo lujosísimo, de lujo, pero no logras aprovechar nada de aquello. Pienso que tiene lecciones muy importantes sobre la vida. Pienso que es una experiencia fantástica y por eso no quiero terminarla. Bueno, Igor, gracias por tu tiempo, a vos y a Karen. Yo que agradezco y para mí es un gran placer hablamos entre amigos, una conversación informal. Claro, todas opiniones son mis opiniones, no tiene nada que ver con el posicionamiento del gobierno, pero siempre a las órdenes. Te deseo muy grande suceso en su proyecto y conte con nosotros. Bueno, Igor, muchas gracias y bueno, nos despedimos de esta gran entrevista que ha sido con Igor Barbosa, de la Misión Permanente de Brasil. Así que gracias, Igor, y bueno, que te dejo disfrutar el sábado como corresponde. Gracias.